expertise en el tema, pues nos ayude, ¿vale? Entonces aquí estamos haciendo este perfilamiento y les digo, también es muy importante comparar respecto pues, a la media de todo el conjunto de datos, ¿no? ¿Cómo es la media del conjunto de datos con respecto a la media que estamos obteniendo en el clúster, ¿vale? Entonces, de hecho aquí este es de un perfilamiento pasado, te lo vamos a quitar. No necesariamente de nueva cuenta vamos a llegar a los mismos grupos dependiendo del algoritmo que se haya hecho, ¿no? Ahora vamos a ver, por ejemplo, las proporciones. Quedamos que cuando estamos perfilando también es muy importante, pues fijarnos en las proporciones. En este caso, el grupo 1, ¿cuál quedamos que era? ¿Cómo le llamaron ustedes? ¿Sedanes? Bueno, pueden ser sedanes o, pues sí, los hatch, que son como compactos. El 1 es de carros que serían, es que no sé cómo se llaman en el mercado, pero sí, más chiquitos, como... Hatchback o algo así. No, porque, o sea, incluso, por ejemplo, el Ibiza es un hatchback, o bueno, no tiene otro nombre, pero sí quedaría en un clúster 0. Pero, por ejemplo, hay uno de Renault que se llama Kwid, que son de esos chiquititos, como, que parecen como de juguete, y sí queda en el 1. Es que no sé cómo se llaman así. Yo más bien lo veo como que el clúster 0 son quizá camionetas, así como Mama Vans y este tipo de camionetas, y el 1 pues ya son los sedanes, ¿no? Porque en dimensiones pues sí son más pequeños, pero incluso pueden ser más rápidos, aunque tengan una aceleración igual. Entonces, pues no sé, yo lo veo más por ahí. No creo, sí, el 0 no podría ser camionetas porque ahorra mucho el MPG, que es el millas por galón. O sea, son 19.8, pues es mucho. Para una camioneta es mucho que ahorre eso, que te rinda eso. O sea, lo más lógico sería que fuera menor, o sea, 14.6 o 10 por ahí. Entonces sí, yo diría que el 0 son Es verdad. sedanes y hatch. El 1 son, es que no sé cómo se llama en mercado, esas cosas, esos coches así chiquititos. Tú ponle nombre. Ay, es que no me acuerdo. Compactos. Ajá, pueden ser compactos, ajá. Y el 2 ya serían camionetas, pueden ser a ver, de arrastre o mamaván. Si quieren hacemos lo mismo, ¿no? A ver, ustedes dicen que el 1, ¿cómo se llama? Compactos. ¿Compactos? Ajá, bueno, sí, compactos. Ajá. El 0. Ahí. Pueden ser subcompactos, que son todavía más chiquitos. Ok. Entonces el 0, ¿cuál quedamos que es? Pues los subcompactos. Ajá, zapatitos, por ejemplo. También al 1 se le podría poner que son los ahorradores porque son los que tienen más millas por galón. Mientras el 2 son los más gastalones porque tienen menos millas por galón. Que coincide, ¿no? Que son muy pesados y también pues toda esa potencia viene de consumir muchísima energía. A ver, entonces aquí, por ejemplo, eso es importante, ¿no? Muy pesados, ¿y qué más quedamos? Que consumen mucha energía. Sí. Sí. ¿Y qué otra característica importante vemos? O sea, entre son, todos. Pues que muy corren más poderosos rápido. y aceleran muy rápido. Sí, deben ser camionetas porque esos 14 son como 5 kilómetros por... 5 litros por... 5 kilómetros por litro, perdón. Ok. Entonces, esas camionetas pues gastan mucha gasolina en relación al peso que tienen. O sea, les cuesta más arrastrar ese peso, por eso gastan pues, también más gasolina. Bueno, y por el motor. Y los coches, los del clúster 1, gastan 29 millas, que son como unos 13, 12, porque son más chiquitos y pesan como 2 toneladas. O no sé en qué esté. Sí son kilos, ¿no? Y tienen 77 caballos. O sea, 77 es muy poquito, es como, no sé, como... No es mucho, no corren. Creo que en el bochito, no sé, pero es muy, muy poquito. Ok, entonces al 0 okay, entonces, es este es el 1 y el 0. ¿No serán los sedán, los 0? No, sí, el 0 sí, es que pueden ser o sedanes o los hatch, o sea, por ejemplo, el Ibiza, Ajá, todo ese tipo de el Río, todos esos, pero también entran, no sé, un Vento, un Jetta, por eso, por las millas, por el peso, por los caballos. Y en el 1 se irían, pues los chiquititos que decían zapatitos, el Kwid, una Suzuki que está bien chiquita que se llama Ignis. Entonces estos son los más chiquitos, ¿no?
El 0 son los más chiquitos. ¿El 0? El 1, perdón. 1. No, sí es el 1. Sí. Sí, estoy bien. A ver, si le voy a poner zapatitos, ustedes saben a qué nos referimos todos. Entonces, al 0, ¿qué nombre le ponemos? El 0. Sedán, yo creo que es el que le queda más. Ok, a ver. ¿Están todos de acuerdo? Bueno, aquí basándonos más que nada en... ¿Cómo? ¿Cómo, Janet? Hay que googlearlo para ver cómo es esa clasificación oficial. Sí, ¿no? Aquí justo nos estamos guiando de los compañeros que saben de esto. Aquí, por ejemplo, el análisis que hicieron respecto a todas estas características, pues es bastante valioso y eso nos ayuda a perfilar y la idea es que siempre hagamos esto con los grupos, ¿vale? Ahora nos pasamos a las proporciones. Vemos que el 50% pertenece al grupo 1, que son como los cerradores y que son los más chiquititos. Y después está repartido 25 y 25 entre esos coches muy pesados y pues lo del grupo que aquí llamaron el de los sedán, ¿no? De hecho, aquí por ejemplo, si nos fijamos cuáles son igual a 0, que ese es el que ustedes dicen que son los sedán, pues podemos fijarnos en cuáles son las marcas que quedaron ahí, ¿no? Sí, y díganme ustedes. Es ¿Cómo? el chiquitito que digo. Perdón, ese que mandé al chat es el chiquitito que digo. O sea, que estaría en el clúster. ¿Ay, cuál era? El 1, ¿no? Chiquititos. Uh-huh. Así es. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí lo podemos ver y podemos ver si las marcas. A ver, por ejemplo, no sé si lo corrí, lo voy a dejar. Y el 1 es el que quedamos que es de los más chiquitos, ¿no? Sí. Sí. A ver, no sé si lo corrí, no lo corrí. Bueno, aquí ustedes lo hacen, ¿no? ¿Se fijan cuál quedó en el ¿Se fijan cuál quedó en el 1? Y ver si hace sentido con el perfilamiento que ahorita hicimos juntos, ¿no? Bueno, que hicieron, de hecho, más bien ustedes que saben más de coches. Ok. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Como les dije, las gráficas radiales en este caso ayudan bastante a ilustrar esta situación. Esta es con Plotly, ¿cómo lo podemos hacer? Y pues es diferente, ¿no? Es una visualización, de hecho me parece un poquito más bonita que la que habíamos revisado en el notebook anterior. Ustedes pueden ocupar la que quieran, ¿no? A final de cuentas lo que nos dice pues es cómo están como las características de respecto al clúster, ¿no? Las características que nosotros estamos aquí midiendo respecto al clúster. Entonces aquí, por ejemplo, pues, lo podemos cambiar al 1 y ver cuáles son las características que más lo definen, ¿no? Todo esto nos ayuda para el perfilamiento. Entonces, bueno, hasta aquí pues ya estuvimos perfilando, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos falta hacer? Lo que nos falta hacer es revisar también la parte de estabilidad de los grupos y también, por ejemplo, hacer la prueba del PCI. Esto es lo único que nos falta, ¿no? Que no hemos revisado. A ver, ahí, denme otro segundo. Listo. A ver, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues justo vamos a calcular proporciones, ¿no? Eso es lo que quedamos que nos interesaba hacer. ¿Para qué nos interesa calcular las proporciones? Pues para ver si hay cierta estabilidad, ¿no? Les digo, esto es sobre todo cuando tenemos variables pues que están indexadas al tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos creando una variable auxiliar que tiene un 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una tabla pivote y ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener la proporción de datos que pertenecen al clúster respecto al año. Entonces, aquí básicamente, ¿qué vamos a tener? Pues las proporciones, ¿no? Si esto lo dividimos entre el total, pues nos va a dar las proporciones. De nueva cuenta, aquí lo estamos viendo a través del año de los autos. Al ver esta gráfica aquí, y esto ya lo habíamos visto un poquito en la presentación, ¿qué es lo que a nosotros nos gustaría ver? Proporciones iguales, ¿no? Bueno, constantes en las barras. Uh-huh. Y esta, por ejemplo, ¿qué les dice?
pues que para empezar desaparecen los verdes, ¿no? Ajá, desaparecen los verdes. Los verdes que son del grupo 2, que el grupo 2 quedamos que era ¿cuáles? Las camionetas. Los pesados. Los pesados. Entonces aquí vemos que ya desapareció, ¿no? ¿Qué es lo que estamos midiendo aquí? Les digo, básicamente estamos viendo las proporciones, vemos que un clúster desapareció, de hecho el azul pues prácticamente también se está comiendo en el año 80, ¿no? Entonces eso también es pues importante para nosotros revisarlo. Dime, si alguien levantó la mano, ¿no? Sí, perdón, nada más tenía duda de qué era el eje X, pero ya mencionaste años, ¿verdad? Sí. Va, gracias. Ok, entonces aquí estamos viendo la proporción. Pues no se ve nada bien. Vemos que desapareció el verde. Nosotros pues quisiéramos que fuera más estable, ¿no? Esto igual con nuestra primera aproximación. Y listo, aquí que tenemos, pues tenemos un esperado de las proporciones, ¿no? Las proporciones son justo lo que nosotros vimos en un inicio, ¿no? Vemos cómo estaban distribuidos los grupos. Entonces es normal para nosotros pensar, pues, que vamos a esperar eso, pues, a través del tiempo, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que tenemos con este esperado. Nosotros esperamos tener más o menos esto, pues, siempre, porque esto fue lo que observamos. Entonces, ya una vez que calculamos este esperado, y pues, bueno, nosotros tenemos las proporciones a través del tiempo de cada grupo y tenemos lo esperado. Una vez que tenemos lo esperado, que les digo es la configuración que nosotros tenemos, es lo que a nosotros quisiéramos ver. Aquí estamos viendo lo mismo, pero también podemos calcular esta parte de PCI. PCI ustedes ya también lo conocen, ¿no? Ya una vez que tenemos la proporción y tenemos el esperado, es nada más meterlo a la fórmula. Ahora aquí, pues justo cuando no tenemos nada, que es lo que pasa aquí en el clúster 2, aquí en el tiempo, que es justo lo que vimos en la gráfica, pues se va a infinito, ¿no? Entonces ahí desapareció totalmente a pesar de que nosotros sí esperábamos verlo. Entonces, ¿qué es lo que sigue de aquí? Pues básicamente también nada más graficar. Nosotros sabemos por lo que estuvimos viendo que mayor a 0.25 ya significa un cambio significativo. Entre 0.1 y 0.25 ya empieza ya a haber cambios y todo lo menor pues es un cambio muy leve, ¿no? No hay nada de qué preocuparse. Entonces aquí básicamente lo que estamos haciendo pues es también a través del tiempo ver los cambios, ¿no? Los cambios significativos pues son los que se pasan de nuestro límite superior y pues aquí no encontramos como cambios significativos, ¿no? Ahora aquí, ¿qué pasa con el 80 y con el 82? Pues que teníamos el infinito, entonces no lo está graficando, ¿no? Aquí nada más lo que hacemos es que lo cambiamos por un 1 y ya lo podemos ver. Entonces, donde hay un cambio ya que se nota muchísimo, pues justo después del 80. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vimos claramente cómo desaparecía nuestro grupo y ya no teníamos nada del grupo 2. ¿Qué pasó, Diego? Esta base es que, por ejemplo, estaba tratando de hallar un sentido y el grupo 1, por ejemplo, sería el más barato. No sé qué opinen el grupo. Aquí todos. Ajá, sí. Entonces, también estaba pensando, si fueran ventas, ¿no? Ventas en el tiempo. Y luego me busqué rápido. Le puse crisis del y apareció crisis del 82. Y bueno, no sé si sea relacionado, si fuera por ejemplo relación a ventas o producción, pues un carro más barato sería más vendido en un año de crisis. Exactamente. Entonces, así lo pienso. Uh-huh. Ya. Sí, muy bien. Ok, muchachos. Y pues bueno, estas son las gráficas que nos faltaba ver hasta el momento de la estabilidad y del PCI. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Ahí de nuevo gracias a los expertos en autos. Pues no, creo que no tengo dudas. Ok, entonces vamos a ver un último ejemplo de esta parte. Ok, entonces vamos a seguir revisando estabilidad en el tiempo y todo el proceso, ¿no?
Ok, aquí también hay cosas que no voy a poder correr por cuestiones de tiempo y de capacidad de la máquina. Pero aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Si se dan cuenta, bueno, pero ustedes díganme, véanla aquí y díganme qué tenemos. Teniendo esos datos, ¿qué creen que nos interesa hacer? ¿Son nombres de discos? ¿O de qué? Pueden ser compras en línea, ¿no? De una tienda. Ajá, son productos, ¿no? Ajá. No sé qué sea, pero parece que es algo en línea. Supongo que la idea es clasificar a los clientes. Justamente. Entonces, tenemos justo como las compras de un establecimiento de e-commerce. ¿Y qué nos interesaría hacer? Pues justo nos interesaría clasificar o sí segmentar a los clientes o al cliente y su factura, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos el número de factura, el ID de producto, cuál es el producto, la cantidad de productos que adquirió, cuándo lo hizo, el precio por unidad, el ID del cliente y tenemos de dónde era, ¿no? Podemos hacerle un describe a nuestros datos. Podemos fijarnos, por ejemplo, en country. Aquí vemos que la mayoría son de Reino Unido. A lo mejor en algunos casos se exporta, ¿no? O algo por el estilo. Vamos a checar los missings. Aquí estamos viendo pues esta representación visual de cuántos missings tenemos. En este caso, tenemos missings en la variable del Customer ID. Si nosotros queremos clusterizar a estos clientes, pues entonces aquellos que son nulos, pues no nos van a servir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues los vamos a quitar. Así nos quedamos exclusivamente con, con los clientes que sí tenemos identificados. Entonces ya quitamos esa parte, seguimos haciendo el describe de nuestros datos y aquí también pasa algo curioso, ¿lo notan? ¿Qué ven de raro? ¿Los CDs tienen decimales? No, lo negativo. Cantidades negativas, ¿no? Exactamente, en cantidades tenemos negativas, entonces ahí empezamos con las hipótesis. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? ¿Por qué son negativos? ¿Devoluciones? Exactamente, puede ser, ¿no? ¿Es una devolución o a lo mejor una cancelación, no? Dime, Jonathan. Sí, yo iba a decir que sí, efectivamente son cancelaciones, porque son las que tienen en invoice, en invoice number, creo que es ahí, o en el stock code, tiene una C. Oye, es que ese es el dataset que yo estoy usando, pero bueno, el análisis no sé si hay problema en eso. Pues a menos que lleguemos a los mismos clusters, bueno, creo pero que haya problema. Sí, pero bueno, no sé este análisis de qué es, pero yo estoy usando un análisis que se llama RFM, que se basa en el comportamiento del cliente en cuanto compró, la frecuencia de comprar, y con eso yo estoy haciendo mis clusters. Sí, tú tranquilo. Bueno. Gracias. También el máximo coincide con el mínimo. No sé si también sea como cancelación de un error, de un registro erróneo. Ok. ¿Qué otra cosa ven? El precio, bueno, hay un precio de 0. Ok, sí, eso es importante. Y de hecho, por ejemplo, Jonathan ya conoce más este conjunto de datos, ¿no? Aquí nosotros en este contexto, pues nos lo acaban de dar. Por ejemplo, él dice, nosotros no lo hemos visto todavía, pero justo empezamos a notar que hay cantidades negativas, ¿no? O que está esta unidad de 0. Entonces, a lo mejor eso fue igual una promoción, ¿no? Entonces vamos a seguir explorando, ¿no? Aquí ya tuvimos un poquito de spoiler, todavía nosotros no lo hemos visto, pero es algo que también vamos a ver. Entonces aquí, por ejemplo, vemos los negativos. Y justo,
Si nosotros nos fijamos en el conjunto de datos donde la cantidad es menor que 0, por ejemplo, nos damos cuenta de que en este número de factura hay una C. Entonces justo podemos pensar que es debido a una cancelación, ¿no? Ahora, también comúnmente estos datos que vienen de retail tienden a tener un montón de problemas porque algunas veces no se registran de forma correcta. Justo aquí, pues nosotros ya empezamos a tener hipótesis, ¿no? Como esa parte de la cancelación, ya vemos que aquí está una C, entonces aquí que entra, pues también validación experta, ¿no? Nosotros tenemos que ir y validar esa parte para poder seguir trabajando, ¿no? Entonces, en este caso, pues vemos la C, ¿no? Entonces, esta C, pues nos puede hablar de cancelaciones, ¿no? Hay que fijarnos, por ejemplo, aquí lo que yo estoy haciendo aquí es fijarme si exactamente tenemos el mismo número de factura, pero sin la C, ¿no? En este caso nos damos cuenta que no, entonces pues se emite una factura totalmente diferente, pero que a lo mejor está asociada a una cancelación o a una devolución, ¿no? Nosotros tenemos ahí que seguir revisando. Entonces aquí todo es parte del análisis exploratorio, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Qué se nos ocurre? Incluir, qué variables nosotros podemos crear para seguir, para pues continuar, ¿no? Para pasar a nuestro modelado. Aquí, por ejemplo, dentro de la fecha tenemos la hora en la que se realizó la transacción. Entonces, bueno, pues nosotros podríamos incluir la hora, ¿no? La pasamos a datetime y extraemos la hora. Vemos también cómo está la distribución de las horas. La tenemos, ¿no? Ahora, podemos pensar en el costo total. Si ustedes recuerdan, tenemos el precio por unidad y la cantidad que había comprado. Entonces, pues esto es como el costo total, ¿no? Ahora, podemos nosotros hacer una columna, pues, flag, que nos diga si se canceló o no se canceló. Nosotros ya como revisamos, si empieza con una C, entonces ese es como lo que nos indica si fue cancelado o no fue cancelado. Entonces vamos a revisar. También en cuanto a proporciones, pues vemos que está 2%, ¿no? Que fueron cancelados. Ok, entonces aquí ya creamos algunas variables, ¿no? La hora de la compra, el costo total y si fue cancelado o no. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa o a qué nivel vamos a clusterizar? A nosotros nos interesaría clusterizar como la compra del cliente. Entonces vamos a tener cliente y vamos a tener su número de factura, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a sumar a nivel del invoice. También, si ustedes se dan cuenta, pues vamos a tener el invoice, pues, por ejemplo, varias veces, ¿no? Aquí está dividido como por producto y no por el total de la transacción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues que vamos a agrupar. Vamos a agrupar por cliente y vamos a agrupar por número de factura, ¿no? Ahora, la cantidad de productos los vamos a sumar, el costo total lo vamos a sumar. Ahí también, por ejemplo, pudo haber igual sido como una media. La hora de la compra, pues es la media. De hecho, es la misma para toda la factura. El precio unitario también nos estamos trayendo la media, para traernos si hubo cancelación o no, también la media. Y la fecha, pues, como se preserva, nos vamos a quedar con la primera. Entonces, este es un primer conjunto de datos en el que lo estamos acomodando a la unidad muestral que nos interesa, ¿ok? Ahora, estos, por ejemplo, nosotros podemos seguir analizando muchas cosas, ¿no? Estos, por ejemplo, son los que alguna vez tuvieron un invoice cancelado, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver. Son aquellos Customer IDs que alguna vez cancelaron, ¿no? Entonces podemos empezar a ver su comportamiento, por ejemplo. De hecho, aquí hay que ver, o sea, todas las posibles relaciones que nosotros podamos encontrar. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos en este Customer ID, primero, como ya habíamos revisado, no es que sea el mismo número de factura y que nada más se les agregue una C, sino que lo cambian totalmente y le ponen la C. Pero aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos notar? De hecho, si se dan cuenta, fue 16 minutos después como que regresó, volvió, y como que hizo un reclamo y se canceló, ¿no? O algo sucedió, o sea, puede haber sido una devolución, puede haber sido que a lo mejor después de 15 minutos, depende también, por ejemplo,
cómo tenga habilitado el negocio para el pago, ¿no? Por ejemplo, si el pago fue en línea, a lo mejor después se rechazó y a final de cuentas esto termina siendo como una devolución, ¿no? Pero no pasa en todos los casos. Entonces aquí pues es como, sobre todo en esta parte de retail, pues es difícil como generalizar, ¿no? Tenemos muchos comportamientos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí seguimos revisando nuestros datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta persona, aquí compró 68 y de repente aquí como que canceló uno, ¿no? Uno de los productos. ¿Por qué? ¿Quién sabe, no? Pero nosotros ahí sabemos que hubo cancelaciones. Entonces aquí, de nueva cuenta, estamos como revisando, ¿no? Estamos revisando algunos comportamientos. De nueva cuenta, este es el agrupado y este es el que nosotros tenemos como el desglose por cada uno de los productos que estaban en su factura. Entonces nosotros podemos, pues aquí, revisar, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que nos canceló aquí, ¿no? Ahora, también, ¿qué sería importante ver? Dado lo que tenemos hasta el momento, ¿qué se les ocurre? ¿O qué otro factor consideran que sería muy importante tomar en cuenta? ¿No? No, no sé. Ok, pues bueno, hasta el momento pues ya hicimos un poquito de ingeniería, ¿no? Ahora justo tenemos ese cliente pudo haber regresado y habernos comprado varias veces, ¿no? Obviamente va a haber clientes que nada más fueron una vez y que compraron un poquito, pero seguramente aquí también tenemos clientes recurrentes. Entonces, si ya sabemos que pudo haber regresado y que pudo haber tenido varias facturas, pues también muy probablemente valga la pena pues que nosotros incluyamos como ese factor temporal de la información que vamos teniendo de pues nuestros clientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues primero vamos a convertir bien esta variable para que no nos dé problemas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ordenar. Vamos a ordenar por cliente y por la fecha y por el número de factura. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues justo ir obteniendo información pues a través del tiempo. Por ejemplo, nos interesaría saber cuántas veces pues había cancelado, ¿no? Si siguió comprando, a lo mejor es de esos clientes que canceló y canceló y canceló y canceló o devolvió o algo pasó con él, ¿no? Les digo, ahí habría que ver cuál es el problema por el cual se están llevando a cabo estas cancelaciones, ¿no? Eso también es algo que valdría la pena ya ahondar más a detalle después de terminar esto, pero podemos hacer la suma acumulada para saber pues hasta el momento cuántas veces había cancelado el cliente en el momento, pues, de su nueva compra, ¿ok? Entonces, vamos a hacer eso. Para hacer eso, ¿qué hacemos? Agrupamos por Customer ID en esta variable de cancelado, que la habíamos creado con anterioridad, y hacemos la suma acumulada, ¿no? Aquí la tenemos. Y después, pues, la incluimos en nuestro conjunto de datos. Aquí le puse cancel acumulative, y es hasta el momento cuántas veces había cancelado, ¿ok? Entonces, ahí ya creamos una variable que pues tiene que ver con el tiempo, ¿no? Y con las interacciones que ha tenido el cliente hasta el momento. Ahora podemos ver la descripción de esta variable y pues aquí la tenemos, ¿no? Vemos cómo está la distribución. El máximo de veces que se había cancelado pues es de 47, ¿no? En general, la media, por ejemplo, es de 2. Y podemos seguir revisando. Aquí, por ejemplo, pues lo vamos a tener por usuario, ¿no? Aquí, por ejemplo, no había cancelado. Y también los que no habían cancelado en la suma acumulativa, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a seguir analizando qué pasa con aquellos que habían acumulado hasta 4 cancelaciones, ¿no? Aquí en este caso vemos algunos. Aquí esto nos da pues nada más los IDs. Y, por ejemplo, podemos ver algunos. Entonces, tenemos, por ejemplo, ¿no? Que tiene una suma acumulada de cancelaciones. Entonces, esta fue
Acuérdense que esto también pues debe estar ordenado porque si no igual y nos trae problemas. Aquí no había cancelado nada. Aquí ya de repente canceló. Aquí otra vez no canceló nada, volvió a cancelar, se mantuvo, canceló otra vez, se mantuvo, canceló otra vez, se mantuvo. Y así vemos, aquí se mantuvo un poco más de tiempo, pero volvió a cancelarnos, ¿no? Entonces, este cliente, por ejemplo, pues podemos ver que sí siguió como cancelando, pero también siguió comprándonos, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a ver este de acá. Estamos igual analizando algunos IDs para ver qué pasa con este. Por ejemplo, canceló la primera compra, pero ya después, como que se mantuvo, siguió haciendo compras y luego ya otra vez empezó a cancelar, ¿no? Y así, ¿no? Vemos el comportamiento de muchos. Por ejemplo, también tuvo varias cancelaciones acumuladas. Ahora también podemos fijarnos en el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tardó en volver? Aquí yo le estoy llamando tiempo de interacción en horas. Entonces es como, pues sí, ¿cuánto tiempo se tardó en que volviera a ser una interacción, ¿no? En este caso, pues las interacciones que tenemos pudo haber sido que haya comprado y después haya cancelado, otra vez compró, otra vez canceló. Esas son el tipo de tiempo de interacción que está midiendo, ¿no? Entonces, aquí de nueva cuenta estamos agrupando por el Customer ID. Y para la fecha, pues vamos a calcular la diferencia. Después aquí con esto lo calculamos en segundos y con esto de acá lo pasamos a horas, ¿no? Entonces ese es el tiempo que se tardó en interactuar. Llenamos los nulos con 0 y pues seguimos creando variables, ¿no? La tenemos nuestro tiempo en horas. Puede ser que se haya tardado muchísimos días en regresar. Entonces eso también es importante, ¿no? Esto es para validar que no haya pasado algo extraño, de que el data frame no esté ordenado o algo por el estilo. Vemos que pues todo está bien. Ahora vamos a revisar el tiempo de compra. En algunos casos, pues sí va a ser muy parecido al tiempo de interacción en horas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues que tenemos que fijarnos en aquellos registros en los que no se haya cancelado. Por eso nos fijamos en los que son igual a 0, es donde realmente hubo una compra, y hacemos un proceso muy similar al del tiempo de interacción. Aquí de igual forma lo estamos viendo en horas. ¿Ok? Y aquí pues justo nos fijamos, ¿no?, en el tiempo de interacción en horas cuando es distinto del tiempo de compra. Esto sobre todo pues pasa cuando no hay cancelaciones, ¿no? Y puede ser que haya cancelado y que luego se tardó mucho más en volver a comprar, ¿no? Desde la última vez que había comprado antes de cancelar. Entonces ese también es un comportamiento pues del que estamos aquí pues obteniendo información, ¿vale? Entonces aquí estamos creando esta variable que tiene que ver con el tiempo. Aquí por ejemplo, igual revisamos algunos IDs en específico para ver que todo está en orden. Y listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí también ustedes podrían hacer más variables. Hasta el momento pues la vamos a dejar aquí. Y vamos a ya empezar con la parte del modelado y vamos a clusterizar. Entonces, estas son nuestras columnas. Las variables continuas que vamos a incluir en nuestro modelo son estas. La cantidad del costo total, ahí disculpo por el Spanglish, la hora de la compra, cuántos había cancelado hasta el momento, tiempo de interacción en horas y el tiempo que se tardó en comprar, ¿no? Entonces, esta es nuestra X, este es nuestro conjunto de datos. Ahora, ¿qué es lo que prosigue aquí? Pues ya saben, vamos a escalar, para que en el caso de que se necesite el cálculo de distancias, pues no tengamos problemas. Ahora, de nueva cuenta, ya una vez que nosotros tratamos nuestro conjunto de datos, pues hay que decidir el algoritmo que vamos a ocupar. Entonces, aquí en este caso, para la segmentación, nosotros ya también conocemos bastantes. Podemos revisar K-means. Para revisar K-means, pues nosotros debemos saber, bueno, cuántos grupos hay, porque hasta el momento nosotros no lo sabemos. Entonces, igual, hacemos lo que ya conocemos. Y aquí, pues, el codito más o menos nos dice, pues, está ahí como medio 2 o 6, más o menos. Esta parte de acá, pues, ya se tarda un poquito, si se dan cuenta. Entonces, esto no... Esto sí es inercia. Sí, este es inercia. Este es inercia, pero esto, por ejemplo, es silueta, ¿no? Entonces, aquí es el codo. Aquí nos fijamos dónde está como el punto de inflexión en el que se empiezan a estabilizar. Más o menos en el 6. Ahora, para gaussiano, vamos a medir la silueta. Les digo, aquí ya se empieza a tardar un poquito más,
Y aquí, ¿cuál es el valor que tenemos más alto? Pues también es 2, pero de hecho estamos obteniendo valores de la silueta muy chiquititos, ¿no? De hecho, más o menos como por el 5. Ahora estamos midiendo silueta, pero con K-means. Y vamos a ver qué dice. Aquí sí se fue bastante alto al 5. Y también estamos midiendo estas métricas del BIC y el AIC, que esos acuérdense que están asociadas al gaussiano. Entonces, aquí también más o menos dice, pues, 5. Y aquí también acuérdense que vimos esta forma de visualización de la silueta. Si ustedes la quieren visualizar así, en específico con esta paquetería, acuérdense que ocupa, lo pueden hacer con K-means porque está basado en métodos que calculan centroides. Entonces, con lo pueden hacer esta visualización. Acuérdense que ¿qué nos teníamos que fijar? Acuérdense que quedaba totalmente descartado. Sí, quedaba por debajo del promedio de esa línea que ahí se está mostrando. Y también si el tamaño como de la montañita nos dice qué tan grande es el grupo. Entonces, si de repente vemos uno también súper chiquitito, pues da como para descartar, ¿no? Por ejemplo, tiene 9 centros y fíjense cómo están. Hay unos que son muy, muy pequeños. Entonces, pues, por ejemplo, ahí los 9 centros, pues quedarían como descartados. También saben que podemos calcular esta parte de Davis Building y acuérdense que ahí es el más chiquito, ¿no? Igual está como que en 5. Igual, ustedes pueden variarlo, ¿no? Yo estoy tomando aquí la decisión de contrastar 2 en primera instancia, una mezcla gaussiana con 4 componentes, con una covarianza esférica, y un K-means le estoy dando 5 clústeres, ¿no? A final de cuentas, ahorita pues medimos diversas métricas, vimos cómo salían. Sí son una guía, pero no nos dan ninguna respuesta definitiva y nosotros totalmente podemos variarla, ¿no? De hecho, pues sí, o sea, las métricas están para guiarnos, pero ustedes también pueden decir, bueno, pues voy a empezar con 3 y de ahí a ver qué sale, ¿no? En este caso, pues sí salió 5 en varias ocasiones, lo estoy estableciendo en el K-means y estoy dejando 4 en el gaussiano. Ahora, aquí los estoy contrastando, ¿no? Hacemos el fit predict y lo podemos ya después incluir en nuestro conjunto de datos, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? De hecho, si se dan cuenta aquí en K-means, a pesar de que lo vimos en algunas métricas, como que 5 era un buen valor, si nosotros hacemos 5, miren lo que pasa. Prácticamente pues no nos está separando muy bien, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos al gaussiano, esta configuración de gaussiano, pues tenemos una mejor distribución, ¿no? Aquí de nueva cuenta, por ejemplo, si aquí hacemos 5 y acá hacemos 4, pues no hay como una forma como directa de macharlos, ¿no? Sino que más bien estamos contrastando 2 algoritmos con 2 segmentaciones totalmente diferentes. Entonces, si en primera instancia, antes de un perfilamiento, nos fijamos en estas proporciones, pues nos vamos por el gaussiano, ¿no? Si estamos aquí comparando primero estos dos, ¿no? El hecho de que ya en este primer ajuste con gaussiano pues nos dé estas proporciones, pues a lo mejor ya nos quita problemas de que volvamos a cambiar, por ejemplo, aquí el K de K-means, sino que aquí este algoritmo pues nos está dando mejores resultados. Entonces aquí pues va ganando, ¿no? Nosotros también podemos intentar con DevScan. Aquí también, si ustedes recuerdan, vimos como que podíamos iterar sobre la epsilon, sobre el número de vecinos, sobre la P de Minkowski, pero eso tiende a ser también mucho más pesado. Aquí, de hecho, el que yo estoy poniendo es el que tiene los parámetros por default. ¿Por qué? Porque se tardó bastante. Se tardó mucho, si yo estaba iterando sobre estos 3 parámetros. Entonces, es por eso que esta parte aquí como que la omitimos. Esta parte de probar, les digo, va a depender mucho del número de datos, pero se puede tardar bastante, ¿no? Si de repente ven ahí como que ya se les está trabando, entonces, pues ya igual y cambian, ¿no? Igual y lo prueban a lo mejor nada más con algunos valores específicos y no hacen toda la iteración o recortan algunos valores, y a lo mejor eso puede servir, ¿no? En este caso, les digo, por temas de capacidad, de cómputo, pues nada más lo probé con este por default, sin variar, pero ustedes saben que pues idealmente nosotros tenemos que variar estos parámetros. Entonces, si nosotros ahora nos fijamos justo
en esta distribución de clústeres. Acuérdense que nosotros no están, en este algoritmo, no especificamos un número cada clúster, sino que lo encuentra de acuerdo a los parámetros y a la densidad. Entonces, en este caso, ¿a qué llegamos? A que, pues, el grupo más grande es que tiene el 96% y el que le sigue, pues, es el 3% es puro ruido, ¿no? Y todo lo demás es prácticamente nada. Entonces, al menos para esta configuración, pues no estamos obteniendo tampoco una buena segmentación por medio de dbScan. Entonces, bueno, al fijarnos en las proporciones, pues llegamos a la conclusión de que el gaussiano nos está ayudando a segmentar mejor, ¿no? Al menos en cuanto a proporciones. Ahora vamos a hacer la parte de los arquetipos. Y aquí ya tenemos, ¿no? Cómo está esta distribución de los grupos. Viendo así esto, ¿qué se les ocurre que puedan ser los grupos? Dime. Bueno, en este caso que tú tienes igual, o aquí tú tienes 4 grupos, por ejemplo, estamos viendo que hay el grupo en 0, es un grupo que usualmente suele gastar bastante, bueno, suele pedir tiene bastantes pedidos, porque casi todos los clientes más bien los clientes son mayoristas, es un retail que vende a mayoristas. Uh-huh. Y bueno, también en este caso es un grupo que no suele pedir bastante cantidad y la frecuencia con la que interactúa o en la que hace pedidos es muy larga. O sea, aquí el tiempo de interacción en horas pues es bastante grande en comparación con el 3 o con el 1. Con el 2 pues no hay tanto y suelen ser pedidos pequeños con mucho tiempo que pasa. Entonces, por ejemplo, en ese caso pueden ser clientes que o no les gustó como la forma en que se les trató, o es un cliente potencialmente que se puede perder porque no hace muchos pedidos y el tiempo de interacción es poco. A diferencia de, por ejemplo, en nuestro grupo, ¿cuál es? 3. Bueno, en este caso la cantidad es grande, pero pasó mucho. Y en el otro, el tiempo de interacción, por ejemplo, del grupo 3 es más corto. Entonces, es una persona más activa en la plataforma. Y es que aquí no traes. ¿El costo total te refieres a cuánto se gastó? Uh-huh. Por ejemplo, en ese caso, entonces el grupo 1 es un grupo en el que pues se hacen bastantes pedidos. El valor también es. No, en este caso es pequeño. Es que no se parecen a los míos. Bueno, pero es un grupo que también está. El grupo 1 y el grupo 3 podemos decir que son grupos que son más activos con las compras, y aunque los pedidos no suelen ser tan grandes, pues sí tienen mayor actividad a comparación del grupo 0, que en este caso para mí sería como el peor grupo porque hizo muy pocos, bueno, a pesar de que la cantidad fue relativamente grande, pasó mucho tiempo desde que hizo esos pedidos. Y además cancelan bastante. Ajá, y además cancelan bastante, sí. Ok, entonces eso es interesante. ¿Alguien que quiera agregar algo? ¿No? Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Pues el perfil, ¿no? Y justo eso es importante. Ay, ¿qué pasó, Jorge? ¿Descansan bastante? ¿Cómo, Jorge? ¿Qué tan? Si te escuchas cortado. Bueno, si quieres avanzamos y ahorita volvemos a eso. Ok, entonces aquí estamos haciendo un perfil. Mis grupos no son iguales a los de su compañero. Ahí van a intervenir pues las variables. ¿Cuáles son los grupos que mejor sirven? Igual y ambos hacen sentido, pero ¿cuál es el que le hace mejor
bien al negocio o el que está más orientado a tomar decisiones de negocio, pues es algo que también se debe decidir pues en conjunto con la persona experta, ¿no? En el rubro. Y también dependiendo para qué lo vamos a ocupar. Aquí también estamos haciendo de nueva cuenta esta gráfica radial. Estamos viendo las características de los grupos. Igual aquí ustedes lo pueden mover para ver qué es lo que los está diferenciando, ¿no? Ok, ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a las pruebas. Aplicamos Crosscal y en este caso los p-values nos salen todos menores que 0.05. Entonces eso nos quiere decir que todas nuestras variables pues están presentando un cambio, aunque no sabemos en dónde. Y pues por último vamos a Tukey. En Tukey aquí, por ejemplo, ya lo estamos viendo variable por variable, donde es que sí hay una diferencia en los grupos. Contrastando por pares cada uno de los grupos que tenemos. En algunos casos vemos que todos son, que en todos se rechaza, entonces en todos hay una diferencia. Vemos que en algunos grupos pues no hay diferencia, pero esto se compensa con las demás variables, ¿no? Entonces, es por lo que decíamos que no podíamos decir que eran totalmente igual los grupos, porque hay otras variables que sí los distinguen, ¿no? Vamos a volver a hacer también lo mismo. Vamos a calcular la estabilidad. Aquí la estabilidad también depende cómo lo quieran ustedes medir. En este caso, yo lo voy a medir a año-mes, ¿vale? Entonces, eso también es importante, cada cuándo se va a estar midiendo la estabilidad. Entonces, ahora veamos esta estabilidad de los grupos que encontramos en contraste con, por ejemplo, la del ejemplo pasado. Aquí, ¿qué podemos ver? ¿Qué notan ustedes? Crece el grupo naranja. Crece el grupo naranja. ¿Y cómo se ven? ¿Se ven más estables? ¿Se ven menos estables? ¿No están estables? Pues más o menos. Sí. O sea, que también como que surge el grupo verde, pero no desaparece completamente el morado y el azul. El naranja de A ver, el naranja es el 0, que según nuestro perfil de acá. ¿Cuál era nuestro perfil? Muchachos, me dicen cuando lo ven. Era el el de los peor, ¿no? listos. Era el de los peores, ¿no? Según lo que platicamos ahorita. Ahí, perdón, ahí se hace la media ¿Para esta? Es la media, ok. Ahí, por ejemplo, también se puede ver, ¿no? Que tal vez el grupo 0 representa más cantidad promedio, pero ya en proporción hay más ventas de menor cantidad, ¿no? También. Sí, todo esto sirve pues para el análisis, ¿no? Ok, entonces empezamos acá en el backtesting, ¿no? Más abajo. Aquí está. Entonces el 0 es el de los peores, ¿no? Entonces aquí, ¿qué pudo pasar? ¿Qué teorías tienen, muchachos? Pues que hubo mucha gente que dejó de comprarnos, que se fue a lo mejor con la competencia, o son clientes que, digamos, interactuaron con nosotros una vez y después ya se olvidaron como de la marca. También cabe destacar que el tiempo donde están los datos es aproximadamente de un año. Y el último diciembre viene un poquito incompleto, nada más llega como casi la primer quincena, me parece. Sí, bueno, ahí por ejemplo tú conoces ya más los datos, ¿no? También aquí acuérdense que algo que pudo haber pasado es que un cliente de repente pudo haber sido muy malo y después haber pasado al grupo de los buenos, ¿no? O al revés, pudo haber sido muy bueno y ya de repente por eso está creciendo el grupo de los malos, ¿no? Por algo nos están regresando tanto. Algo pudo haber pasado ahí y hay que ver qué está pasando con esos clientes, ¿no? Sí se ve un poco más estable que, por ejemplo, el otro ejemplo que vimos que sí se veía ahí como una locura. Se ve un poquito más de estabilidad, pero justo hay que tener cuidado con esas proporciones,
¿vale? Y pues listo, esto sería todo de este ejemplo de estabilidad en el tiempo. ¿Ahí tienen alguna pregunta? Habías en la presentación introducido PSI. ¿Tienes ahí el cálculo o un ejemplo así? En este caso no, pero lo vimos en el pasado. En el pasado sí calculamos PSI, que hasta pusimos las rayitas de los límites inferior y superior para ver cuándo pasaba y cuándo no. Está en el otro notebook que revisamos en los coches. Sí, ok. Gracias, Lore. Sí. ¿Qué pasó, Diego? Bueno, desde hace rato tenía la duda. ¿Qué pasa cuando una variable tiene un gran peso para distinguir un grupo de otro? Es que ahí era lo que les decía, que depende, ¿no? O sea, puede ser que la variable nos esté ayudando a distinguir y pues eso es lo que te está diferenciando a tus grupos, ¿no? O sea, pero por ejemplo, imagínate que esa variable te jala totalmente los grupos y se hace un grupo muy grande y se hace unos grupos muy chiquitos, entonces mejor quítala. O sea, porque sí te está ayudando a distinguir, pero no te está creando buenos grupos. Entonces depende, o sea, si tú tienes variables que, o sea, tienen una importancia alta, es decir, que pues sí tienen bastante que ver en el fenómeno que tú encontraste y se están separando bonito, pues está bien. Pero si ya te causa problemas, entonces mejor quítala. Entonces, pues la importancia ahí puede ser buena o puede ser mala. Ok, tener como un equilibrio entre nivel de importancia, pero que no se desequilibre la proporción. Pero que los grupos estén bien y que estén bien distinguidos. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? No, creo que no. Ok. No. Vale. Entonces, vamos a ver algo, lo último, súper rápido. Hoy hablamos, por ejemplo, de los árboles, ¿no? Y de hecho esto va a ser como una introducción rápida a otro tema. Platicamos al inicio, cuando empezamos a hablar sobre la modelación no supervisada, que también nos podía servir para la detección de anomalías. Ahora ustedes ya también probablemente hayan ocupado diversos métodos para pues detectar pues outliers, ¿no? Ahora, pues también de forma estricta, nosotros podemos pensar que detectar estas anomalías pues es no supervisado, ¿no? Porque nosotros no tenemos ninguna etiqueta que te diga, ay, esta es una anomalía, ¿no? Sino que más bien tú te fijas en tus datos y a través de ellos, pues, llegas a conocer si algo se ve extraño o no. Ahora, una de los métodos que nosotros podemos ocupar para detección de anomalías, que utiliza, pues, esta forma como no supervisada, es la parte, un modelo que se llama Isolation Forest. Podemos ver más de eso la clase que entra. Les digo, esta va a ser una como muy breve introducción. Pero, ¿qué pasa, no? O cómo se puede ocupar. Les digo, desde aquí del punto también de la parte de ensambles, nos traemos este Isolation Forest. Aquí tenemos este conjunto de datos y ¿qué es lo que queremos hacer? Pues queremos detectar las anomalías. Aquí pues tenemos diversas variables que están codificadas. Entonces, una idea de cómo funciona esto. Nosotros vamos a ocupar modelos de árboles para poder aislar los outliers. Entonces, aquí también va a ocupar como una parte o como algo similar a lo que nosotros decíamos de que, ¿sabes qué? Quiero 8 grupos, ¿no? Aquí pasa algo similar. Le vamos a decir, este parámetro contamination significa el número de outliers que más o menos nosotros esperamos que haya. Entonces, aquí en este caso le estoy dando el 1%, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es que va a ir y va a intentar aislar ese 1% que yo le estoy diciendo que muy probablemente tienen mis datos. Entonces, ahí está como el símil de lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? De cómo funciona esta parte de la modelación. Entonces, lo que hace es que surge de un supuesto de que si nosotros tenemos un árbol, ¿qué hace? Va partiendo, ¿no? Va partiendo las variables de tal forma que pues al final lleguemos a
a la mayor pureza o a la mayor profundidad que nosotros hayamos establecido, ¿no? Eso para llegar a una categoría. Este modelo, les digo, podemos ver más después. Esto es un primer ejemplo, pero lo que dice es que en un árbol, aquellos registros que son un outlier son más fáciles de aislar. Es decir, pues el árbol pues queda más cortito. Cuando algo no es un outlier, es un inlier. Acá, lo que pasa es que sí vamos a poder seguir dividiendo y dividiendo y dividiendo y dividiendo y dividiendo. Pero en el caso de un outlier no. Entonces justo por eso se llama isolation forest. Lo que queremos es como aislarlos, ¿no? Encontrar aquellos que se aíslan a través de todos los árboles. Y ahí entra pues justo una parte aleatoria que también vamos a ver más adelante, pero aquí es un ejemplo de cómo funciona si ustedes quieren ocupar esta técnica pues multivariada de detección de outliers. Entonces esto es importante, nosotros tenemos que decir cuánta contaminación tenemos, hacemos el ajuste, y pues las anomalías pues van a ser la predicción, ¿no? En este caso van a ser -1, las que son consideradas como anomalías, a ver si no se tarda mucho, y 1 son pues los valores normales, ¿no? Esto por registro. Si se dan cuenta, pues preserva el 1% que yo le dije que me buscara. Entonces aquí básicamente lo que estamos haciendo, pues es nada más representarlo, ¿no? De hecho aquí se ve como volteado, como que nos está representando los outliers. Y aquí lo tenemos también, es otra representación. De nueva cuenta estamos viendo como la cara de los outliers. Esto se puede tardar tantito, pero es básicamente la idea de cómo funciona esto. Les digo, vamos a ver igual y más la clase que viene. Pero esta es una idea de cómo también se puede ocupar un aprendizaje no supervisado con este modelo para poder aislar los outliers, ¿no? Este es nada más un ejemplo extra que quería mostrarles, ¿va? Les digo, vamos a ver más la siguiente clase. De hecho, la siguiente clase vamos a ver algunos temas extra. Y luego ya toca su proyecto. Vale, entonces ahorita les comparto esto y voy a intentar subirles su examen hoy en la noche o mañana temprano para que empiecen a trabajarlo. Quedamos que iba a ser de domingo a domingo, ¿no? Sí. Vale. Y pues eso sería todo por el día de hoy, muchachos.